Te entiendo, estás tratando de aprender inglés. Haces ejercicios, ves unos cuantos videos, repites unas frases, pero a la hora de hablar inglés te bloqueas. Créeme, no estás solo y no es culpa tuya, solo necesitas un enfoque diferente. En este video te voy a mostrar cómo lograrlo paso a paso. Muy bien, este video se va a dividir en dos partes. El primero es acerca de los errores comunes y el segundo es acerca de los consejos que les voy a dar para aprender inglés. Uno de los errores más comunes al aprender inglés es pensar que todo se trata de memorizar las reglas gramaticales. Y sí, la gramática es muy importante, pero si solo te enfocas en eso y no practicas la parte auditiva y hablada, va a ser como aprender a manejar solo leyendo el manual del carro. Puedes saber todas las reglas de tránsito, pero cuando te sientas frente al volante, no vas a saber qué hacer. Y esto nos pasa a muchos porque en la escuela nos enseñaron inglés con ejercicios de completar espacios en blanco, escribir listas de verbos y hacer exámenes, pero nunca nos enseñaron a hablar. Piensa en cómo aprendiste español. Nadie te dio un libro de gramática cuando eras bebé. Tú escuchaste a las personas a tu alrededor, intentaste hablar, cometiste errores y poco a poco mejoraste. Así es como realmente se aprende un idioma. Y no me malinterpreten, no digo que la gramática no sea importante, claro que lo es, especialmente cuando ya tienes una base y quieres hablar con más precisión. Pero si estás empezando, no te obsesiones con aprender cada regla antes de hablar inglés. Y si no me crees a mí, mira a los niños que aprenden inglés como su primer idioma. No saben que es un present perfect continuous, pero hablan fluidamente porque han estado expuestos al idioma desde pequeños. Así que en vez de enfocarte solo en estudiar reglas gramaticales, intenta sumergirte en el idioma. Escucha inglés todos los días, repite frases en voz alta y sobre todo atrévete a hablar sin miedo. Porque créeme que es mucho más útil saber decir "Can I have a coffee please?" cuando viajas que saber conjugar verbos en tercera persona del singular en tiempo. Así que ya sabes, no te preocupes mucho por la gramática, eso se aprende con el tiempo. El segundo error que nosotros cometemos es traducir palabra por palabra. Este es un error súper común y te aseguro que todos lo hemos cometido al empezar. Pensamos en español y tratamos de traducir palabra por palabra al inglés, pero el problema es que el inglés y el español tienen estructuras totalmente diferentes. Por ejemplo, en español nosotros decimos tengo 25 años, pero si lo traducimos palabra por palabra, diríamos I have 25 years. Y aunque se entiende, un nativo nunca lo diría de esa forma. Lo correcto es decir I am 25 years old. Y para nosotros sonaría extraño porque dice yo soy 25 años viejo. Para nosotros es raro, pero en inglés es de esa forma. Parece un detalle pequeño, pero imagina que haces esto con frases más largas. Puedes terminar diciendo cosas completamente diferentes a las que realmente querías decir. Entonces, ¿cómo evitamos este error? Simple, deja de pensar en español. En lugar de traducir, empieza a aprender frases completas en inglés y cómo se usan en diferentes contextos. Así que la próxima vez que quieres decir algo en inglés, pregúntate a ti mismo, ¿realmente los angloparlantes lo dirían así? Si la respuesta es no lo sé, entonces búscalo y aprende la versión correcta. Sobre todo ahora que tenemos herramientas tan útiles, de las cuales vamos a estar hablando en un momento. Error número 3. Aprender solo palabras en lugar de frases completas. Uno de los mayores errores que cometemos al aprender inglés es tratar de memorizar palabras sueltas en lugar de frases completas. Y esto es un problema porque el idioma no funciona palabra por palabra, sino en estructuras y expresiones. Piensa en cómo un niño aprende su idioma. No memoriza listas de palabras sueltas, sino que aprende frases completas como tengo hambre, I am hungry, quiero agua, I want water, vamos a jugar, let's play, sáquenme de Latinoamérica, ya saben, ese tipo de cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el inglés. No aprender palabras sueltas, sino frases completas. Recuerda, el inglés no se trata de saber muchas palabras, sino de saber cómo usarlas en contextos reales. Y si haces esto, te prometo que vas a avanzar mucho más rápido. Error número 4.
Aquí viene un error que casi todos cometemos. Estudiar inglés solo cuando tenemos ganas o cuando hay tiempo. Y lo peor es que pensamos que si estudiamos muchas horas en un solo día, eso compensa los días en que no hacemos nada. Pero no funciona así. El inglés no se trata de cuánto tiempo estudias en un solo día, sino de qué tan constante eres. Es mejor practicar 20 minutos al día que hacer una maratón de 5 horas el domingo y después olvidarte del idioma completamente por una semana. Imagina que quieres ponerte en forma. ¿Te sirve de algo hacer 500 abdominales en un solo día y luego no hacer nada en toda la semana? Bueno, lo mismo pasa con el inglés. Tu cerebro necesita repetición y consistencia para asimilar el idioma. Así que haz el inglés parte de tu rutina y verás la diferencia. Quinto error y último de esta sección. No enfocarse en la pronunciación desde el principio. Este es un error que muchas personas cometen. Enfocarse solo en leer y escribir, pero ignoran la pronunciación. Y créeme, la pronunciación es clave porque si la dices mal podrías terminar diciendo algo completamente diferente y es muy vergonzoso. Déjame darte un par de ejemplos para que veas por qué es tan importante. Pero antes de empezar con los ejemplos, déjenme decirles que las expresiones utilizadas en este video no reflejan mis valores como persona, sino que son únicamente como uso educacional. Imagina que le estás contando tus vacaciones a tus amigos de una forma muy emocionada y de repente dices, "Last week I went to the beach and I love the beach", en lugar de decir "I love the beach". Ya te imaginarás la cara de la gente al escuchar eso. O el ejemplo clásico de la mujer asiática que en lugar de pedir una Coke, ya saben, como una Coca-Cola, dijo "Cock, give me cock". Please give me cock. Cock. It's cock. It's in English, but it was not cola, it was cock. Y bueno, ya te imaginas la confusión de las personas. Imagínate estar en un restaurante y que el mesero te mire con cara de Please give me cock. Y no se trata solo de evitar malentendidos vergonzosos. Si tu pronunciación es muy diferente, las personas angloparlantes podrán no entenderte. Aquí unos consejos para mejorar la pronunciación desde el principio. Consejo número 1. Escucha y repite. Escuchar mucho inglés es clave. Usa videos, podcasts, canciones y repite lo que escuchas. No leas solo con los ojos. Usa los oídos y la boca. Número 2. Si no sabes cómo se pronuncia una palabra, búscala en Google y presiona el icono de audio. Military. También puedes utilizar páginas como Forvo, donde los nativos pronuncian las palabras para que les escuches correctamente. Hippopotamonstrosis quipedaliophobia. Número 3. Habla en voz alta. Cuando aprendas una nueva palabra, no solo la leas, dila en voz alta. Acostumbra a tu boca y a tus oídos a los sonidos del inglés. Así que ya lo sabes, aprender inglés no es solo escribir y leer, también es hablarlo desde el principio. Si trabajas en tu pronunciación desde ahora, vas a evitar muchos malos entendidos. Sonarás más natural y te entenderán mucho mejor. Así que ya sabes, a practicar. Bueno, ahora que ya vimos la primera parte de los errores más comunes al aprender inglés, pasemos ahora a lo más importante, cómo aprender inglés correctamente desde cero. Aquí te compartiré consejos prácticos, trucos y aplicaciones que te ayudarán a mejorar tu inglés de forma rápida y efectiva. Así que número 1, sumérgete en el inglés todos los días. A esto se le conoce como input comprensible. Aprender inglés no es solo estudiar reglas gramaticales, sino rodearte del idioma lo más posible. Mientras más contacto tengas con el inglés en tu día a día, más rápido lo aprenderás. Es decir, exponerte al inglés de forma que lo entiendas aunque no lo hables completamente todavía. Por ejemplo, puedes ver series y películas en inglés. Si te gusta ver series o películas, ponlas en inglés con subtítulos en inglés. Esto te ayudará a relacionar los sonidos con las palabras escritas y vas a mejorar tu comprensión auditiva. Puedes también escuchar canciones en inglés y tratar de entender la letra. También puedes escuchar podcasts sobre temas que te interesen, pero que no tienes que entender cada palabra, sino acostumbrarte al sonido del idioma. Si eres alguien de libros, puedes hacer eso también, aunque siempre es bueno que tengas un ejemplo auditivo para no caer en el error de aprender una mala pronunciación. Los libros son una excelente opción. Empieza con cosas sencillas como cuentos cortos, conversaciones cortas de estudiantes en inglés. Es bastante útil. Si pasas mucho tiempo en redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube, al menos que sea aprendiendo algo que te ayude, como lo es el inglés. Hay muchos maestros dentro de estas redes sociales que te pueden ayudar a aprender inglés. Recuerda que si te rodeas del inglés todos los días, aprenderás sin siquiera darte cuenta. Así que haz el inglés parte de tu vida diaria. Consejo número 2. Habla en inglés desde el primer día. Sí, aunque te equivoques.
Bathroom things. Number 1. What is it? Is it? Uno de los secretos para aprender inglés rápido es hablarlo, incluso si no lo haces de la manera perfecta. No tengas miedo de equivocarte porque así es como realmente se aprende. Y yo sé que es muy difícil aprender a hablar cuando estás solo. Si ese es tu caso, puedes intentar encontrar un compañero de intercambio de idiomas en aplicaciones como HelloTalk o incluso practicar con la inteligencia artificial. Una opción gratuita sería ChatGPT o una aplicación de paga también podría ser Lingopanda, que yo lo tengo y la verdad es que me ha funcionado muy bien. Te permite hablar con no solo personas reales, sino también con inteligencia artificial de cualquier tema y también de recibir correcciones en tiempo real. Así que ya sabes, puedes utilizar esos dos medios. Hablar desde el principio te hará perder el miedo y ganar mucha confianza, así que no tengas miedo de equivocarte porque es parte del proceso. Consejo número 3. Como mencionaba anteriormente, puedes utilizar aplicaciones para mejorar tu inglés. Si bien no todas son gratuitas, les voy a dar una lista de aplicaciones que podrían ser útiles para ustedes. La primera es la más conocida que todos conocemos, el gran búho verde llamado Duolingo. Es ideal para principiantes, pero no te quedes solo con eso. Es un buen complemento, claro que sí, pero no es suficiente, ya que muchos de los ejercicios son repetitivos a tal punto de no avanzar mucho en cuanto a nuevas estructuras o palabras. Es muy buena aplicación si estás empezando en esto del inglés, te lo recomiendo bastante. La aplicación Anki también es muy buena opción, te ayuda a memorizar vocabulario con tarjetas inteligentes, muy útil para recordar palabras y frases nuevas diariamente. La siguiente aplicación es Elsa Speak, aunque es una opción de paga, es una opción muy buena realmente si quieres mejorar tu pronunciación. Esta aplicación usa inteligencia artificial para corregirte y enseñarte a sonar más natural. Es una de las mejores opciones si eres de las personas que se toma muy en serio la pronunciación. Y ya para terminar, aprender inglés es un proceso y como cualquier habilidad va a tomar su tiempo y también su esfuerzo, pero lo más importante es no rendirse. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos consejos te pareció más útil? Y si quieres más contenido sobre cómo mejorar tu inglés, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de estos videos.